Puede, hermano, sentarse. Gloria al Señor. Y vamos a estar hablando la palabra del Señor bajo el tema guardando lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuánto le gusta guardar lo que Dios le ha dado? Y va a pensar por unos segundos qué cosa le ha dado Dios a usted. Y son muchas las que Dios nos ha entregado y que debemos guardarlas, porque cuando Dios nos entrega algo es para que lo guardemos, porque un día nos va a pedir cuentas. Amén. Así que tenemos que guardar lo que nos ha entregado y no perderlos. Y vamos a estar hablando entonces bajo este tema, guardando lo que Dios nos ha dado. Y hemos escogido la vida de un hombre, uno de los hombres de Dios, uno de los reyes de Judá, y tal vez entre los pocos hombres que vivieron para Dios rectamente, que hicieron lo correcto. Tal vez hubo muchos reyes en Israel y en Judá que empezaban bien y se dañaban. Otros desde el comienzo arrancaban mal y trajo mucha ruina y miseria hasta el pueblo, al punto de ser totalmente exterminado, acabado su nación y llevados prisioneros. Y muchos de ellos hasta el día de hoy no han podido regresar a su tierra, a la tierra que Dios les había prometido. Pero este hombre fue un hombre que desde su comienzo quiso agradar a Dios, quiso buscar al Señor y hacer las cosas correctas, aunque sus abuelos y su tatarabuelo había sido malo, había hecho cosas incorrectas, tal vez había vendido al pueblo, había desagradado a Dios, pero a pesar de todo eso, él quiso vivir para Dios. Dice que Ezequías, cuando comenzó su reinado, por eso el versículo que empezamos a leer dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, él fue un hombre fiel, había andado correctamente delante de Dios. Cuando emprendió la obra de Dios, lo primero que él buscó a Dios en secreto, porque la bendición, él descubrió que la bendición y la prosperidad estaba en buscar a Dios. Él empezó a buscar a Dios. Si usted quiere ser próspero, la bendición y la clave está en buscar a Dios, hacerse amigo de Dios. Y vamos a leer el versículo, capítulo 31, versículos 20 y 21. Mire lo que este hombre hizo. Y al final de todo lo que hace, Dios da testimonio de él. Dice que él realiza reformas. Él tenía, la meta era hacer volver al pueblo a Dios. Cuando él recibió el pueblo, cuando él subió al reinado, recibió un pueblo destruido, recibió un pueblo idólatra. Habían dejado al Señor, ya no le rendían culto, ya no tenían ni siquiera templo para reunirse, porque tantos ataques y el descuido de ellos había sido destruido todo lo que Dios le había dado. Y él dijo: yo tengo que reedificar el templo, tengo que restablecer el culto a Dios, es decir, volver a tener relación con Dios. Y no solamente el rey, sino que él quería que el pueblo tuviera relación con Dios. Por eso él dice: tenemos que restaurar el templo y restablecer el culto para que las personas vengan y se congreguen. Celebrar la Pascua, porque ya se habían olvidado de celebrar la Pascua. Y en la Pascua recordaban cómo Dios los había sacado de la esclavitud. Y era una fiesta especial para decirle: Señor, gracias porque éramos esclavos y tú nos libertaste. Nos diste libertad, nos diste paz, nos diste una nación. Él necesitaba reorganizar el servicio del sacerdocio. Tal vez los sacerdotes, aquellos hombres que ministraban, aquellos hombres que eran los encargados de atraer la gloria de Dios, ya no lo hacían, porque la nación estaba en decadencia. Pero este hombre se pone en pie y él levanta todo eso. Y en el versículo 20 del capítulo 31 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Sí de dónde estaba la clave? Buscar a Dios de todo corazón. Y dice que fue prosperado en todo. Pero vamos a empezar a ver que después de esto, después de todas esas bendiciones, de esta fidelidad, el enemigo se levanta. Vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Ya Senaquerib había invadido a Israel, había invadido la mayoría de los pueblos de Judá, pero venía para Jerusalén, quería tomar la ciudad principal,
la ciudad donde estaba el rey. Y Jerusalén, como todos sabemos, representa la ciudad del gran rey, la ciudad de David, la ciudad de Dios. En el Salmos 46:4 dice: ciudad de Dios es Jerusalén. Y vemos que este rey Ezequías dice: ya han tomado muchas ciudades, han tomado los principales pueblos, los han rodeado, pero viene para tomar a Jerusalén, lo único que nos queda. Y él tiene que colocarse en pie. Y el enemigo empieza a atacar. Vemos que este rey asirio, él había ya tomado, cuando tomó las principales ciudades, lo primero que él toma es el agua, el acueducto, de donde venían las bendiciones para el pueblo, donde el pueblo se suplía. Él empezó en las afueras de la ciudad y se acercó a Jerusalén, pero se ubicó exactamente en el lugar donde estaba el agua, el acueducto del pueblo. Y le anuncian a Ezequías que la intención de este hombre es venir a atacar a Jerusalén. Y vemos que Ezequías se levanta y él descubre las maquinaciones del enemigo, y es lo que nosotros debemos descubrir. Cuando vienen los ataques, a veces estamos en bendiciones, vemos que Ezequías venía de obedecer a Dios, de ser fiel a Dios. Dios mismo daba testimonio de todo. El pueblo reconocía que su nación había cambiado desde que este hombre había llegado al reinado, había llegado al poder. Pero como él era un hombre fiel, él, cuando descubre que el enemigo, es decir, no lo coge por sorpresa, él, antes que el enemigo llegue y tome el pueblo, ya lo había descubierto. El enemigo estaba en las afueras, había tomado tal vez el acueducto donde venía la fuente, pero él dijo: solamente no tenemos el acueducto, tenemos algo más. Él viene para Jerusalén, y en Jerusalén está la fortaleza, en Jerusalén está la bendición, en Jerusalén es el pueblo de Dios y no lo podemos perder. Entonces él decide buscar ayuda, y como hombres de Dios es lo primero que tenemos que hacer: descubrir a dónde viene el enemigo, por dónde está entrando, porque el enemigo siempre hace estudio nuestro, a ver por dónde se va a meter. Y él lo primero que busca es las fuentes. Y vemos que él dijo: si le tomo el acueducto, los dejo sin agua y lo puedo encerrar, y sin agua no van a tener fuerzas para enfrentarse a la guerra. Entonces, cuando el enemigo viene, uno tiene que descubrir las maquinaciones de Satanás. Y vamos a mirar Nahum capítulo 2, versículo 8. El hermano que lo consiga puede dar lectura a Nahum capítulo 2. Y vemos que Dios nos advierte. Antes que llegue el enemigo, el Señor, si nosotros escudriñamos la palabra, descubrimos las maquinaciones del enemigo antes que él actúe. Nahum capítulo 2, versículo 8. El versículo 9. Saquear plata, saquear oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Entonces vemos que dice que venía el enemigo a los estanques ¿de qué? De agua. Vemos que el enemigo siempre va buscando la fuente, de donde usted se está alimentando, el estanque de agua. Él viene buscando cómo lo puede debilitar a usted, y busca por dónde es su debilidad para poder entrar. Dice que él venía buscando los estanques de agua, porque una vez detiene el agua, entonces empieza a detener la bendición. Y el agua en nuestra vida representa el fluir del Espíritu Santo. Y si el enemigo puede impedir que ese fluir llegue a nuestras vidas, entonces él va a decir: lo tengo en mis manos, porque él empieza como a secarlo. Si el Espíritu Santo se va a una vida, a usted ya no le interesa nada. Pase lo que pase, peca y le da lo mismo. Y dice la palabra de Dios que la mente se vuelve cauterizada. Por eso usted ve personas que cometen errores y así le están diciendo y dicen: no, eso me da igual, eso no es nada. Porque ya el enemigo le cerró esa fuente, porque es lo primero que el enemigo busca, las fuentes. ¿Por dónde le está llegando a usted la bendición? ¿Por dónde es que este cristiano se hace fuerte? Entonces le voy a buscar el lugar de la fortaleza, le voy a cegar esa fuente para que él deje de ser fuerte y por ahí empezar a debilitar. Por eso yo siempre buscaba las fuentes. Le cerramos las fuentes y ahora sí vamos a atacarlos, porque si los atacamos estando fuertes nos van a destruir, no los podemos vencer. El enemigo siempre busca la fuente. Entonces usted va a pensar: ¿cuál es la fuente suya que el enemigo está mirando?
Tenemos que tener muy cuidado nuestras fuentes para que el enemigo no las cegue, no las destruya, no las cierre y la bendición de Dios deje llegar a nuestra vida. Entonces, Ezequías busca apoyo en los hombres valientes. Dice el versículo 3, tuvo consejo con sus príncipes, con los hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Lo primero cuando vemos que el enemigo está rondando nuestra vida es buscar apoyo, pero no apoyo en cualquier persona, en apoyo en aquellos que realmente van a orar por nosotros. Porque hay muchos que les dicen, hermano, ore por mí. Uno le dice, sí, tranquilo, voy a orar, pero realmente no oran por usted. Hay que saber a dónde vamos a ir, en quién vamos a buscar el apoyo. Primeramente en Dios y luego en aquellos hermanos que pueden orar por nosotros. Entonces dice que busca a esos hombres valientes. Esos valientes quiere decir esos que no se rendían ante el enemigo, esos que estaban dispuestos, aunque el enemigo los tenía cercado. Dice, tenemos que salir afuera de la ciudad, nos tenemos que exponer, porque vamos a ir a cegar unas fuentes. A pesar de que nos tomó el acueducto, les quedaban unas fuentes en las afueras de la ciudad, no estaban dentro del pueblo. Pero el enemigo no había llegado todavía a esas fuentes. Solo Ezequías sabía cuáles eran sus fuentes, dónde las tenía. Y él dijo, tengo que cerrarlas antes que el enemigo llegue a esas fuentes, porque si las dejo abiertas, el enemigo se fortalece y por ahí va a entrar. Y una vez él esté fuerte, nos va a atacar porque esas fuentes están cerca de nosotros. Y dice que se fueron con ánimo resuelto, cerraron las fuentes. Y al enemigo hay que cerrarle la fuente. Cuando el enemigo viene, usted tiene que descubrir por dónde está entrando, cuál es la fuente que él está utilizando para entrar, y hay que cerrársela. De pronto puede ser el internet, que hoy en día está acabando no solamente con los jóvenes, sino con los niños. Y uno queda aterrado, niños muy pequeños. Tuvimos un campamento hace como 15 días y niños de primero y segundo, que uno dice, son niños que niños de transición, los papás los mandan con la última tecnología para un campamento. Y esos niños mejor dicho, no querían salir, a veces ni irse a bañar con tal de estar jugando. En los juegos, no es que tengo que entrar, es que hay un juego nuevo, es que yo lo sé manejar ahí. Y era uno tal vez detrás de ellos guardándole sus celulares y apagándole para que se concentrara y se fuera. No querían no desayunar, pero no querían soltar el celular. Otros llevaron tablets, otros diferentes. Y uno dice, esos papás son terribles. La nota decía, no mandar celulares, teníamos los celulares para que ellos llamaran. Y sin embargo los papás desobedecieron y a esos niños pequeñitos. Y los niños pegado a la tecnología, muy pequeños, que le ganan a los adultos en manejar la tecnología. Entonces de pronto esa fuente puede ser el internet, de pronto puede ser la televisión, de pronto puede ser la música, pero hay que cerrar la fuente por donde el enemigo nos está debilitando. Vemos que Ezequías dijo, tenemos que cerrarlas, porque no podemos permitir que el enemigo llegue. El versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan? Entonces mire, ¿por qué el enemigo tiene que hallar o descubrirle las fuentes? ¿Por qué el enemigo tiene que descubrir por dónde usted está siendo bendecido? ¿Cuál es su fortaleza? Y el enemigo mira a ver por dónde usted le abrió un poquito la puerta para entrar. Y si usted se la abrió, entonces toca descubrirlo a tiempo para cerrarla. Cerrar esa fuente, no podemos alimentar al enemigo. Entonces lo primero que hay que hacer es cerrar la fuente para que el enemigo no entre, para que no se sienta fuerte. Cuando el enemigo quiera cercarnos, entonces no consigue entrada y tiene que debilitarse. Y vemos que él dice, después de cerrar esta fuente, hay que hacer algo más, y es edificar los muros. En el versículo 6, 7, versículo 5. Después con ánimo resuelto edificó todos los muros caídos. Amén. Necesitamos ánimo resuelto para poder edificar los muros. En nuestra vida tenemos muchos muros que de pronto hemos dejado caer porque descuidamos las fuentes y permitimos que el enemigo entrara.
Y cuando el enemigo entra, empieza a debilitar y a destruir. Vemos que los muros de la ciudad estaban caídos. Ya esos muros llevaban muchos años. Cuando Nehemías llegó, ya llevaba más de 70 años. Esos muros habían decaído por el error que cometió su tatarabuelo, y hizo negociaciones y atacó al pueblo de Egipto y muchas cosas. Entonces habían destruido los muros de Jerusalén, y muchos reyes habían venido antes de Ezequías, pero no les importó reedificar los muros. No tuvieron en cuenta que los muros representaban la fortaleza del pueblo, que los muros eran la protección de la nación, y ellos lo dejaron así. Esos muros se constituyeron en ruina y lo dejaron tranquilo. Y vemos que dice que con ánimo resuelto. ¿Por qué? Para edificar el muro necesitamos fuerzas. No es lo mismo usted comprar un terreno y empezar a edificar, hacer los huecos para echar bases cuando todo está limpio. Pero reedificar cuesta, porque toca levantar. Los muros habían sido decaídos y las murallas de Israel eran muy fuertes. Si pensamos en la historia de Josué, cuando fueron a conquistar a estas ciudades, vemos que las ciudades estaban siempre fortificadas. Y para destruir tuvieron que darle 7 vueltas, pero esas murallas cayeron, las murallas de Jericó, porque Dios estuvo con ellos. Pero humanamente no la podían destruir, porque las ciudades construían sus muros muy fuertes, y hacían muros y antemuros de fortaleza. Y era tanto que allí en Jericó, en los muros construían vivienda. Por eso esta mujer que alcanzó a ser salva, Rahab, ella estaba en los muros. Era su habitación, y el muro daba hacia las afueras del pueblo. Por la pared del muro fue que ella pudo salvar a estos hombres espías. A través del muro los bajó y los sacó de la ciudad. Entonces los muros eran muy fuertes, y en los muros eran donde se colocaban vigilancia. Los muros eran utilizados como protección, y de allí, cuando había guerra, venía una nación a atacarlos, las personas se colocaban sobre los muros, y cuando el enemigo se acercaba, desde allí le tiraban las piedras. El que no moría a través de las torres altas, tiraban las lanzas, pero habían personas en los muros. El que se escapaba de la lanza tenía que llegar cerca del muro para poder entrar. Entonces en los muros habían hombres valientes, preparados para tirar piedras. Eran expertos, y desde allí lanzaban las piedras para que las personas murieran y pudieran entrar a atacarlos. Por eso todas las ciudades trataban de edificar muros y de tener torres altas. Entonces el enemigo trata de destruir. Lo primero que hace es destruir esos muros. Ya Jerusalén estaba con los muros abajo. Por eso este rey asirio, le era fácil. Decía: no tiene muro, no tienen torre, están acabados. Ya les tomé las fuentes del agua, pero él no había descubierto que interno tenían otras fuentes. Por eso Ezequías dice: tenemos que cerrarla antes que él llegue a esas fuentes, porque esa va a ser nuestra bendición más adelante. Y nosotros en nuestra vida a veces nos hemos dejado que nuestros muros se caigan. Tal vez el muro de la oración ya no está levantado. Tal vez el muro de la lectura de la palabra ya está arruinado, ya no se lee la palabra, ya no hay tiempo para leer o tiempo para orar. Ya los muros están totalmente arruinados y la gente se dice: ay no, qué pereza, ya estoy bien como estoy. Pero es porque los muros están caídos. Y cuando los muros están caídos, entonces viene la ruina, viene el conformismo. Las personas dicen: no, ya para qué. ¿Para qué tanto ir a culto si es lo mismo? Lo puedo escuchar por televisión. Pero no es lo mismo venir y gozarse en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si el Señor dice no deje de congregarse, es porque se puede apagar el fuego. Cuando usted está encendiendo un fogón y usted deja los tizones que se empiecen a separar, empieza a quemar bien al principio. Pero cuando ya la llama arde un tiempo, el fogón, la misma candela empieza a irse alejando, los tizones se van separando. Si la persona que está cocinando o está haciendo el asado no une esos tizones, le queda solo ceniza. Tiene que estar uniendo esos tizones cada vez. Y eso representa la iglesia. Si nosotros no estamos unidos, uniéndonos cada día más, el enemigo nos va separando y separado se va enfriando.
y después usted no siente nada. Pero en cambio, si usted se une, si usted viene, al menos tiene un problema, una dificultad, y alguien puede orar por usted, decirle: ánimo, hermano, yo pasé por esto y usted va a salir adelante. Así sea un abrazo que le den, eso es como un tizón que lo está encendiendo para que usted siga adelante. Y dice: hay alguien que me quiere, hay alguien que ora por mí, hay alguien que al menos se interesa. Entonces ese tizón se va a encender. Pero si usted se queda solo, el enemigo dice: ya lo tengo apartado, entonces es presa fácil, porque lo va a enfriar. Y vamos a mirar qué muros hemos dejado caer. De pronto el muro de la economía, y dice: no, es que ya que no hago nada. Hay personas que son demasiado perezosos y no les gusta esforzarse. La palabra del Señor dice que de Dios vienen las riquezas. Amén. Y si en Dios están las riquezas, nosotros también tenemos que buscarlas, clamar a Él, pero también hacer algo. Amén. Y de pronto el muro de la economía, aquellas personas que no honran a Dios, y Dios tampoco les puede seguir bendiciendo siempre. Tal vez el muro de nuestra familia, que está decaído, destruido, derribado. Tal vez la familia está abandonada, usted nunca le ha hecho una llamada o los saluda, o los tiene al lado y ni siquiera le da una palabra de ánimo o un abrazo. Entonces ahí esos muros están decayendo. A esos hijos que nunca los abraza y les dice que son importantes, o nunca les pregunta cómo le fue o cómo le está yendo, así sea en la universidad. Y como yo les he dicho, uno nunca deja de ser madre, siempre debe estar pendiente, usted nunca debe dejar de ser padre. Así sus hijos se crezcan, al menos decirle cómo va la vida espiritual, cómo va su relación con Dios, cómo están sus sentimientos, porque esa persona necesita que esos muros se levanten. De pronto esos muros de la familia se dejaron caer y hay que levantarlos. Por ahí el enemigo empieza a entrar para poder tomar la ciudad. Vamos a mirar esos muros tal vez de los sentimientos, las emociones sentimentales, que ya los dejó caer, que le hirieron la pareja y dice: no, pero es que ya no me quiere. Y ahí se quedó usted toda la vida, que ya no lo quiere. Y no hace el esfuerzo de levantar esos muros. Tal vez a través de una palabra de ofensa lo ofendió y se olvidó que esos muros los había tumbado. Y que esos muros hay que levantarlos con palabras, con ánimo, con el perdón, para que la familia se vuelva a levantar. Y esos sentimientos nos empiezan a deprimir. Y esos muros caídos son terribles cuando los sentimientos decaen, porque vamos a buscar en otras personas el amor que tal vez la familia o la pareja no les supo dar. Entonces hay que levantar esos muros sentimentales. Tal vez los muros de la profesión, que quería estudiar tal carrera y no pude porque mi mamá no tenía o porque me obligaron, y deja caer esos muros. Y esos muros hay que levantarlos, porque cuando usted estudia algo que no quiere, es un fracasado más en el país, porque nunca va a hacer lo que le coloquen a hacer con amor, porque no era lo que usted quería. Así que hay que levantar esos muros de la profesión. También esos muros ministeriales. Tal vez que yo quiero cantar, pero es que la voz no me da, o es que yo quiero cantar y alguien me dijo que cantaba muy feo. Pídale usted a Dios que usted va a cantar, es para Dios, que el Señor le afine la voz, que el Señor le dé la gracia. Y que esa voz que usted cante, cuando lo hace realmente para Dios, lo que los escuchen, sientan, no la voz suya humanamente, sino que escuchen esa melodía espiritual, porque usted está cantando es para Dios. Y que diga: no, es que yo no sirvo para nada, es que yo no sé, no siquiera hablar. No, de pronto usted no tiene muchas palabras, pero usted puede repartir un tratado. Y no le han cortado la mano ni se la van a quitar por repartir un tratado aún en Colombia. Y esa es la bendición que tenemos, que aunque estamos en un país violento, tenemos libertad de predicar la palabra de Dios. De ir a otro, acercarnos y decirle: Cristo lo ama. También tenemos que levantar esos muros del estudio, porque hay personas que dicen: no, es que yo no pude estudiar y ahí me quedé, porque no tenían la forma mis padres. Y hay personas frustradas en la vida porque no pudieron estudiar. Pero en esta mañana quiere decirle que usted puede levantar esos muros. Que para estudiar no hay edad. ¿Qué día escuchaba el testimonio de una mujer de 95 años graduándose? Ese fue su anhelo y hasta lo último lo logró. Ella quería terminar su bachillerato, quería hacerlo y lo logró. Entonces no hay edad. Si los muros del estudio son los que le están hundiendo porque no ha podido lograr algo, usted lo puede levantar.
Entonces cada uno en nuestras manos está a levantar esos muros. Mirad cuáles son los muros que están destruidos para levantarlos. Vamos a mirar Miqueas capítulo 7, versículo 11. Dios nos da una promesa de levantar los muros. Si lo encontró, puede dar lectura. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Amén. El Señor le dice, viene el día en que se edificarán tus muros. Le estaba diciendo a la nación, no tengan temor. Aunque sus muros están caídos, va a venir un día en que se van a levantar. Y usted va a ver hasta dónde llegan sus límites. ¿Cuál es su territorio? ¿Cuál es realmente lo que usted tiene? Entonces, Dios nos da la promesa que esos muros hay que levantarlos. Pero en nosotros está colocar fuerzas para que los muros se levanten. Ezequías tuvo que hacer un esfuerzo, porque levantar esos muros no era fácil. Tocaba quitar el escombro, lo que había, quitar todas las piedras, empezar doble trabajo porque había que limpiar, restablecer lo que habían destruido, limpiar para ahora sí levantar muros bien hechos. Porque cuando usted empieza a levantar los muros con el odio, con el resentimiento, cuando no ha perdonado, cuando le dice, ay, es que no me olvido lo que usted me hizo, todavía esos muros están manchados, la tierra está mal, está dañada. No puede levantar esos muros donde hay odio y resentimientos. Tiene que primero limpiar, y limpiar cuesta, porque necesita doble trabajo, doble esfuerzo, más personas que le ayuden para poder levantar. Hay que empezar a mirar dónde está el error y qué cosas hay dañadas para quitarlas y ahora sí levantar unos muros que se vean fuertes y que no se vuelvan a caer, porque el propósito era levantar y proteger la ciudad antes que el enemigo llegara. Así que el tiempo era corto porque el enemigo no les dijo cuándo iba a entrar. El enemigo estaba allí atemorizando, ya los tenía rodeado, pero tenían que levantar los muros antes que el enemigo llegara. El segundo punto es alzar las torres. Y la torre era el lugar alto, era el lugar de bendición, era el lugar de la defensa. Es en la torre donde colocaban el centinela, el vigilante. Desde muy lejos él tenía la misión de observar. El que está en la torre alta no se puede dormir, porque desde la torre tiene que mirar a la distancia el enemigo y decir a cuántos metros está y avisar al pueblo. En Ezequiel el Señor dice, si colocas el vigilante allá en la torre alta, el atalaya lo llama Ezequiel, y el atalaya ve que viene el peligro y no avisa, sino que se duerme, el enemigo llega, toma la ciudad, dice, esa persona que muera en pecado va a arreglar cuentas conmigo, pero su sangre demandaré del atalaya que estaba allá en la torre y no dio el aviso. Por culpa de ellos murieron. Por culpa de ese atalaya que no abrió su boca, dice, también demandaré la sangre de ellos, la cobraré al atalaya, por no alzar su voz, por no gritar y alertar el peligro que venía. Así que si las torres estaban destruidas, Jerusalén estaba sin quien diera el aviso. No tenía un vigilante, no tenía quien los cuidara, quien orara por ellos, quien vigilara mientras ellos dormían, porque el lugar alto estaba destruido. Y es lo que el enemigo quería. Como ya había destruido los lugares, decían, ellos están acabados, ellos no nos van a ver cuando nosotros entremos. Y el enemigo siempre ataca cuando menos se espera. Y ellos generalmente tomaban ventaja y entraban en la noche. Cuando el atalaya se descuidaba, podían entrar. Como la fortaleza estaba destruida, entonces ellos decían, podemos entrar. Y vamos a mirar Isaías 32:14. El Señor le hace una advertencia al pueblo. Isaías 32:14. ¿Qué había pasado con esas torres? Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada. Amén. ¿Sí ven que se habían convertido las torres? El lugar de la vigilancia, el lugar alto,
el lugar donde el pueblo de Dios debía estar en las alturas, en la presencia del Señor, donde debía estar esos hombres que dijeran y avisaran cuando veía el peligro, se había convertido en cuevas. Estaba destruido, estaba derribado. No había donde ellos se protegieran. Era el lugar donde el vigilante desde allí tenía que lanzar la espada. Unas lanzas que anunciaban el peligro, pero otras lanzas para atacar. Desde allí había otro que tocaba la trompeta. Y habían trompetas que anunciaban cuando el enemigo se acercara. Y habían trompetas que indicaban cuando tenían que salir a la guerra, cuando los hombres tenían que prepararse. Por eso el pueblo tenía que conocer los diferentes sonidos de la trompeta. Cuando era sonido de guerra, cuando era sonido de reunión, de alabanza y de fiesta. Pero cuando era sonido para anunciar que el enemigo se acercaba, que tenían que prepararse. Y no tenían estos hombres, este pueblo estaba sin las defensas. Sus torres estaban caídas, sus muros estaban derribados, así que no tenían cómo defenderse. Y a este hombre le corresponde un trabajo duro, levantar esas torres. Y es a lo que Dios nos ha llamado también a nosotros. Tal vez las torres en su vida, aquellos hombres y mujeres que eran los que llevaban su hogar adelante, que oraban y levantaban y que estaban dispuestos a identificar al enemigo en la distancia, se cayeron, dejaron de orar, dejaron de buscar. Tal vez usted dejó de caer su torre, dejó que el enemigo detuviera esa torre y ya usted no tiene la visión para descubrir cuando el enemigo se acerca. Y le invito en esta mañana a que usted, así como Ezequías animó al pueblo a levantar esa torre, usted pueda levantar esa torre de la oración, levantar esa torre de la búsqueda de Dios, para que en la distancia usted pueda identificar el enemigo. Y por eso hay hombres que dicen las mujeres tienen un sexto sentido, pero es cuando la mujer de Dios es una mujer de Dios, tal vez tendrá 7 o más, porque en la distancia empieza a descubrir. Y muchas mamás dicen, es que ese hombre, algo veo en él, no le conviene. Y de pronto las jóvenes cuando están enamoradas dicen, pero es que usted sí es más exagerada. No, es porque esa mujer de Dios está mirando algo más allá. Ella no solamente mira lo que usted está mirando, ella mira más allá del peligro, porque Dios le está anunciando. Aunque tenga una cara inocente, la cara no me convence, dice, algo hay algo dentro de él que no me gusta. Ese algo que no le gusta es porque su torre está alta. Y Dios le está anunciando desde lejos, desde la distancia, el peligro, para que usted se meta en oración y el enemigo pueda ser descubierto a tiempo. Por eso es necesario tener las torres levantadas, porque cuando la torre está en alto, usted a tiempo descubre el enemigo. O lo descubre para correr o lo descubre para pedir ayuda, pero uno lo coge por sorpresa. Por eso hay que tener las torres en alto, bien levantadas. El tercer paso que hace este hombre es levantar el muro de afuera. Y este muro de afuera representa reafirmar la fortaleza. Doble protección. Él dice que no solamente contento con levantar los muros, levanta las torres, él va y levanta un muro. Los muros de afuera los levanta para fortalecerlos, para acercarse más, para estar más fuerte. Y este muro representa nuestra relación con los demás. De pronto, el muro del testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio con los vecinos, con la familia, con los de afuera, con los más cercanos, con los que no están de nuestra casa, con los que no hacen parte de la iglesia? Tal vez los muros que representan la relación con las personas del trabajo, el testimonio en el trabajo, el testimonio en el estudio, el testimonio en el barrio. Entonces hay que levantar esos muros de afuera, dar un buen testimonio. Y esos muros se necesitan levantar porque hay personas que necesitan conocer de Dios. Todas esas personas con las que usted se relaciona son personas que tienen un alma y que un día tienen que presentarse delante de Dios. Y si usted no supo levantar esos muros con ellos, no les supo dar la palabra y se van a perder. En Salmos capítulo 127, versículo 1, vemos que Cristo es el fundamento. Y en ese fundamento tenemos que basarnos para poder edificar esos muros, los muros de afuera. Salmo 127, versículo 1.
Siga. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Dice que por eso tenemos que edificar en Él, confiar primeramente en Dios, que Él es el que edifica. Y si nosotros confiamos en Él, podemos ayudar para que esos muros de afuera sean levantados, para que nuestros vecinos y las personas con quien trabajamos puedan conocer del Señor. Vemos que el Señor nos ha llamado para levantar y para restaurar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. El Señor nos llamó a levantar a otros, a restaurar a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Vemos que el Señor nos llama a restaurar, ¿cierto? Dice, pero con espíritu de mansedumbre. No usted restaurar a otro y echarle en cara lo que hizo, no. Usted cumpla con dar la palabra, usted es el instrumento que Dios está utilizando, pero recuerde que el que levanta es Dios. El que los perdona es Dios. El que murió por ellos se llama Jesucristo. Y que nosotros no somos jueces para condenarlos a ellos. Nuestra misión es restaurarlos. Y el Señor advierte, no sea que usted también pase por eso. Entonces no juzgue, sino que restaure. El Señor nos llamó a restaurar, a levantar muros caídos. Y hay muchas personas que uno consigue heridas porque otro ha hecho daño en ellos. Nuestra misión es levantarlos, esos muros, para que esas personas se levanten y vengan a conocer del Señor y a gozarse en la presencia del Señor. Otro paso importante en toda esta tarea es, hay que esforzarse. Por eso en el versículo 7 lo volvemos a leer unidos. Esforzados y animaos, no temáis ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más que con él. Hay más con nosotros. ¿Quién está con nosotros? El brazo de Jehová, el brazo poderoso. Y con nosotros está el Todopoderoso. O sea, son más los que están con nosotros que los que están con el mundo, con Satanás. Entonces él dice, tiene que esforzarse, tiene que levantarse, necesita esfuerzo, no es fácil el trabajo, pero él dice, esforcémonos, vamos a levantarnos. En Deuteronomio 31, versículo 6. Y otro hermano que aliste Efesios 6, 10. Deuteronomio 31, 6, Efesios 6, 10. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vemos que dice, esforzados y cobrad ánimo. Son las palabras que siempre Dios, los siervos de Dios y Dios utilizaba para animar al pueblo. Esfuércese y cobre ánimo. Reconozcan que es más poderoso Dios que el diablo. Es más poderoso el que está con nosotros. Dice, más poderoso nuestro Dios. Así que no hay que temerle a los ataques del enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos y reconocer que Dios es más poderoso que Satanás. Vamos a mirar Efesios 6, 10. Amén. El Señor dice fortaleceos. ¿Qué quiere decir fortalecerse? Reanimarse, volver a levantarse como con ánimo. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es poderoso. Es en el poder de la fuerza de Él que nos tenemos que levantar. Porque el enemigo va a contraatacar. El enemigo no se queda dormido. Y nosotros como hijos de Dios no podemos hacer una resistencia pasiva, sino una resistencia activa. Si usted simplemente al enemigo le dice, ay, déjeme quieto, el enemigo lo va a seguir atacando. Pero cuando usted resiste con firmeza, es activo, el enemigo tiene que huir. El enemigo va a contraatacar y vamos a mirar qué pasó con este pueblo. Versículo 18. Deuteronomio 32, 18. El enemigo no se quedó contento. A pesar de que ellos levantan sus muros, levantan las torres,
construyen otro muro de fortaleza, se hacen fuertes. El enemigo dice, ya están fuertes, pero no los voy a dejar. Voy a mirar por otro lado cómo los voy a debilitar. Así que aunque usted empiece a orar, aunque usted empiece a buscar de Dios, a leer la palabra, no se conforme. Siga más y más buscando del Señor, porque el enemigo va a contraatacar más. Leemos el versículo 18, hermanos. No, segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 18. Clamaron a gran voz en Jericó, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomarlas. Amén. ¿Sí ve lo que hace el enemigo? Como ya este rey y todos sus hombres valientes se habían reedificado, se habían hecho fuertes. Allí en los muros habían vuelto a colocar la vigilancia. En las torres habían vuelto a colocar los hombres que daban en la voz de alerta. Se les acerca a ellos y ya viene más cerca. Mire, ya llega cerca de los muros y le envía emisarios y empieza a hablarles. Los versículos anteriores, él les escribe una carta al rey atemorizándolo. Y cuando ve que el rey no es convencido por esto, dice, voy a empezar a atacar al pueblo. Voy a acercarme a los muros a ver a aquellos que son los vigilantes, aquellos que están a cargo de la vigilancia del pueblo, de la protección. Voy a debilitarlos a ellos. Y envía a sus hombres valientes, a los más fuertes, y los envía para que hablen. Pero vemos lo que este hombre le hace. Claman a gran voz. No le dijeron ahí en secreto. Al principio en el libro de Reyes dice que ellos se acercan y empiezan a hablarles en su idioma. Pero uno de ellos dice, no les hables en ese idioma, háblales en la lengua de ellos, para que entiendan y se puedan atemorizar. Por eso dice que le habla en su propia lengua, el enemigo se disfraza. La palabra del Señor dice que él se disfraza como ángel de luz. Y el enemigo le habla en el propio idioma, que ellos entendieran. Por eso, y no solamente le habla pasito, no les dice, ay no, es que no le colaboren a ese rey, es que los tiene engañado, no. Les había mandado una carta diciéndole, no le crean al rey. Mira que cuando ustedes, antes de él, ustedes estaban bien, hacían lo que querían. Pero cuando él llegó, les quitó todos sus ídolos. Limpió la ciudad. Los obligó a volver a la iglesia. Les invitó para que buscaran de Dios. Mire todo lo que le ha hecho. Empezó a hablar mal del rey. Y vemos que estos hombres no se convencen hablándole mal del rey, sino que ellos dicen, no, nos toca hacer algo más. Y nos toca gritar, alzar la voz en el idioma de ellos. Hablar fuerte para que todo el pueblo se atemorice. Eso es lo que ellos querían. Dice para que se espanten, para que estén atemorizados y no le colaboren. Eso es lo que el enemigo quiere. Y el enemigo de pronto se puede camuflar como cristiano. Y le habla a usted como hijo de Dios. Y usted dice, pero es que habla tan bonito de la palabra. Y el enemigo está disfrazándose para mirar cómo hace su trabajo, cómo lo engaña. Le puede hablar en su propio idioma, en el idioma que hablan los cristianos. Le puede saludar como hermano. Le puede tal vez abrazar y dar un beso, cuánto lo quiero. Pero mire a ver qué es lo que el enemigo está planeando con su vida. Pero vemos que ellos eran el enemigo y se acercaron, pero se camuflaron para hablar como ellos, de tal manera poderlos atemorizar, porque le pudieron entender claramente el mensaje. Y dice que el enemigo empieza a enviar desaliento para debilitarnos a nosotros. Él quiere quitar nuestras fuerzas. Y cuando el enemigo quiere quitar nuestras fuerzas es donde empieza a camuflarse, hacerse pasar como hijo de Dios y hacer que usted vea todo lo que es bueno, lo vea como malo. Y empieza el enemigo sutilmente a hacer su obra para desalentarnos. Por ahí camuflado, y como le habla en el propio idioma, usted empieza a darle confianza y el enemigo empieza a entrar. Y vamos a mirar preparando esta historia conseguí un ejemplo de dos animales del mar, la estrella de mar y el erizo. Dice que la estrella, como es aparentemente más débil que el erizo con todos sus chuzos que tiene, es fuerte y se cree muy valiente en el mar. Pero la estrella, aunque es débil, es muy astuta. ¿Y qué hace la estrella de mar? Ella empieza a jugar con el erizo.
y le hace que lo va como a atacar, y el erizo empieza a mandar sus dardos, todas sus defensas, y entonces ella se vuelve pero de lejos, y vuelve y le hace el ataque, y el erizo vuelve y lanza. Cuando ya el erizo está cansado, ya ha soltado todos sus dardos que tiene, ahora sí la estrella se acerca, lo abraza y se lo puede comer, porque ya lo debilitó, ya permitió que él acabara todo su arsenal, y cuando ya lo tiene debilitado, ahora sí se acerca. Y así mismo el enemigo utiliza las armas, empieza a jugar con usted suavemente, empieza tal vez a quitarle el desaliento, lo empieza a debilitar. Ya usted deja de orar y le parece normal, deja de leer la Biblia, y eso cada vez menos, hasta que ya llega el tiempo que ya no lee nada, ya lo va debilitando. Deja de congregarse y ya normal, de pronto viene cada 15 días, algunos hermanos por cuestión de trabajo, así que no se vaya a ofender, que yo sé su situación. A otros es por cuestión de distancia, no puede llegar, no alcanza a llegar a tiempo a los cultos. Pero hay otros que es porque el enemigo ya lo ha debilitado, y ya de pronto no viene ni entre semanas, ya no viene ni cada 8 días, ni cada 15, ni cada 20, y pasan los meses y no viene, porque ya el enemigo le quitó ese deseo de la congregación, ya le quitó eso. Y ya cuando el enemigo nos ve debilitado, porque no lo va a atacar fuerte. Por eso el enemigo cercó la ciudad. Dice, mientras estén fuertes yo no los puedo atacar, tengo que cercarlos para ir despacio, debilitándolos. Cuando ya los tenga débiles, ahora sí los ataco. Entonces cuando el enemigo nos ha debilitado, luego sí da el golpe final, el golpe mortal, como hace la estrella con el erizo. Ya lo tiene debilitado y ahora sí lo abraza, porque lo puede coger fácilmente. Ya lo puede consolar allí, y después del abrazo, la muerte. No hay nada que hacer. Vemos un ejemplo en la palabra del Señor de esto que hace el enemigo en Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Y vamos a ver el ejemplo de un hombre que fue llamado. Desde antes de ser engendrado, ya el Señor había anunciado que venía al mundo. Y es este hombre Sansón. Jueces capítulo 16. Vamos a leer el versículo 16, que me llama mucho la atención. El hermano que lo consiga puede dar lectura. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Amén. Vemos que en este pasaje está la historia de Sansón y Dalila. Dalila, una mujer utilizada por el pueblo enemigo, el pueblo filisteo. Dios había precisamente dado vida a Sansón con un propósito. Venía una madre estéril, y a pesar Dios utilizó a esa mujer y le da este hijo. Y desde antes de ser concebido, el ángel le anuncia, es que él va a ser el hombre que salva al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Él venía con una misión trazada ya, y Dios le dice a la madre, este hombre va a ser nazareo, es decir, consagrado a Dios desde su nacimiento. No puede contaminarse, tiene que tener un cuidado especial, porque él es un escogido y vienes con un propósito único, y va a ser el Salvador. Es el medio que voy a utilizar para salvar a Israel de las manos del enemigo. Él sabía, porque sus padres le enseñaron a qué había venido, pero sin embargo empezó a tener confianza y a jugar con el enemigo. Cuando él se enamoró de esta mujer, él va y le dice a sus padres que se la tomen, y los padres le expliquen por qué no le dan la explicación. Pero él sin embargo se empecinó y dijo que tenía que ser esa. Desobedeció a los planes que Dios había trazado, desobedeció a la palabra de sus padres, y sin embargo toma a esta mujer, se enamora de ella. Pero vemos que era el medio que Satanás utilizó y que los enemigos utilizaron para debilitarlo. Dice que esta mujer, presionándole cada día, fue reducido a angustia. Lo angustió tanto que le dio lo mismo, porque ella cada día, ella no empezó desde el primer día, ay, es que tanto que me quiere y mire que no, me ha dicho mentira. Porque ella primero empezó sutilmente y acariciándole. Si usted va a leer ese capítulo en su casa, lo va a leer detenidamente, todas las artimañas que el enemigo utiliza. Suavemente, sobándole la cabeza, acariciándole, cuánto te quiero. Pero cuánto te quiero era porque ella interesaba solamente descubrir cuál era el secreto.
Y es lo que a Satanás le interesa, descubrir dónde está su fuerte. Y cuando ya descubre dónde es lo fuerte suyo, entonces dice, ya lo tengo descubierto, por ahí voy a atacar. Voy a meter y voy a debilitar cuál es su fortaleza. Y cuando ya consiguió lo que quería, dice, a mortal angustia. Fue tanto el desespero que de una vez le dijo, bueno, le digo toda la verdad para que me deje en paz. Él confiado que ella realmente lo amaba, pero no. Y cuando le descubre toda la verdad, vamos a leer el último versículo 21. ¿Qué ocurre con este hombre? Imagínense, dice que le echaron mano, le sacaron los ojos. Y es lo que el enemigo quiere, dejarlo ciego, espiritual. Para que usted todo le parezca igual. Le da lo mismo. Y cuando ya lo tiene enceguecido, entonces ya le saca los ojos. Dice que lo echa en la cárcel, prisiones espirituales. Para que usted termine siendo esclavo. Allí siendo el deleite del enemigo. Todo lo que ellos querían. Cuando estaban en fiesta, él era que sacaban para burlarse de él. Era él el punto de diversión. Después que había sido un hombre llamado para salvar una nación. Perdió todo lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque se descuidó. Descuidó lo que Dios le había dado. Y el enemigo tomó ventaja y acabó con él. Otro punto que vamos a ver es, ¿y qué hizo este hombre Ezequías? Volvemos al capítulo 32. Segunda de Crónicas 32. Algo hace Ezequías especial y es canalizar las aguas. Él canaliza las aguas. Y al canalizar las aguas de Gihón dice que las conduce a la ciudad de David. Vemos que él dice, no, necesito que no solamente se levanten los muros, se restaure todo esto, el pueblo se esfuerce. Tenemos una fuente, una bendición, tenemos unas aguas, tenemos que canalizarlas, protegerla, porque había parte del occidente de la ciudad que estaba sin agua. Y él dice, mis hermanos de pronto se están muriendo de sed, mis hermanos están debilitados, ya yo estoy fuerte en Jerusalén, pero necesito canalizar las aguas hacia el occidente. Y dice que canaliza las aguas del río Gihón y las conduce al occidente, a la ciudad de David. Esto representa que no debemos permitir que nuestra fuente se seque totalmente. Él tenía unas aguas subterráneas, tenía reservas, porque era un hombre que buscaba a Dios, y lo buscaba no solamente cuando estaba en problemas, sino cuando estaba en bendición. Tenía las reservas. Y dice, tengo que echar manos de las reservas, tengo que canalizar esas aguas y tengo que llevarlas hacia los hermanos, hacia esa ciudad de David, para que esos hermanos también se fortalezcan. Y esto representa que cuando usted tiene fuentes, tiene reservas en Dios, la bendición suya va a cobijar a otros. Cuando usted se hace fuerte en el Señor, de pronto es el único en la casa que ora y que busca de Dios. Y nunca falta la bendición en su casa. Y usted dice, pero con estos terribles que tengo en casa. No, la bendición no llega por ellos, llega por usted. Porque usted es la fuente que está canalizando esa bendición. Ellos se están valiendo de esa bendición. Y a través de esa bendición un día ellos van a llegar. Y cuando usted se va de la casa, ellos empiezan a ver, algo pasa. Pero cuando estaba Julano, mire que así no teníamos mucho dinero, pero no aguantábamos. Era porque allí estaba el que estaba canalizando la bendición. Entonces ellos dicen, no, tenemos que traerlo, tenemos que tener ese Dios que Él tiene, tenemos que hacernos cristianos y buscar realmente de Dios, porque el hecho de ser cristiano no le garantiza la bendición. La bendición se garantiza cuando usted es fiel realmente a Dios. Porque usted puede venir a la iglesia y ser un cristiano solamente de nombre, pero la bendición no le llega. Pero si usted quiere que realmente la bendición llegue, usted ser fuente de bendición para otros, usted realmente viva la palabra y va a llegar la bendición. Y el lugar donde usted esté va a ser bendición. En Deuteronomio el Señor le dice al pueblo, te voy a dar la bendición y la maldición. Y tú te vas a convertir en cabeza y no cola. Dice, tomarán, ellos te prestarán a ti, mas tú no prestarás de ellos. Quiere decir que la fuente de la bendición va a estar en usted.
Y todo lo que haga, dice, será prosperado en el campo, en la ciudad, donde esté. En el lugar donde esté, se ve la bendición. En la vida de José, aunque José estaba en problemas, pero donde José llegaba, estaba la bendición. Donde José llegaba, todo era prosperado. Todo se convertía en bendición, porque el que llevaba la bendición andaba bien con Dios. Por eso tenemos que buscar siempre al Señor. Y donde esté el Señor, no permitir que el enemigo cierre esas fuentes. Jesucristo, el Señor es la fuente, dice que Él es río de agua viva. Y si Él es esa fuente de ríos de agua viva, no la dejemos secar. Que en nuestra vida no se seque esa fuente. Que esas aguas nunca dejen de correr. Hay un coro que dice: deja el agua correr, quita la piedra, deja el agua correr. Y debemos de quitar el obstáculo, el problema, lo que está estancando la bendición, para que el agua corra, para que la bendición corra. Cuando el agua es estancada, empieza a coger malos olores. Cuando usted cierra la bendición, empieza a dañar. Cuando usted permite que el enemigo cierre esa fuente, entonces usted empieza a vivir airado, a vivir en problemas, está siempre peleando. Todas las cosas le salen mal porque el agua se estancó. Y cuando el agua se estanca, todo se daña. Los peces se mueren y el agua empieza a coger malos olores. Y se vuelve en casa de mosquitos y de bacterias. Por eso el agua no se puede estancar. El agua siempre tiene que estar corriendo. Siempre debe haber en nuestra vida esa bendición. Que sea Dios el que mueva nuestra vida. Donde quiera que nos movamos, sea el Señor el que esté allí, moviéndonos con Él, para que la fuente no se acabe, para que la fuente no se seque. Y no permitir que, aunque el enemigo estaba rodeando la ciudad, ellos sabían bien y tenían claro quién era la fuente, a dónde iban a ir. Era Dios el que lo fortalecía. Por eso este hombre lo primero que hace es animar al pueblo con estas palabras. Y aunque ya habían levantado parte, él dice: necesitamos algo más. El enemigo sigue allí. Ya nos levantamos, pero seguimos encerrados. Estamos aquí, no ataca, pero él está esperando. Y tenemos que acudir al Dios Todopoderoso. Y él dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el brazo de Jehová. Confiemos, hagamos nuestro trabajo, levantemos lo que tenemos que hacer nosotros y Dios peleará por nosotros. Amén. Tenemos que orar y clamar. Vamos a mirar versículo 21. Amén. Versículo 21 lo pueden leer. Amén. Pero antes de que este hombre muriera, mire lo que hace el pueblo. Él dice: nos hicimos fuertes, levantamos lo que nos teníamos que levantar, reconocemos que el brazo de Jehová está con nosotros, hicimos nuestro trabajo. Pero en el versículo 20 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijos de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Quiere decir que el clamor no hay que detenerlo. Ellos clamaron. Es el último paso. Clamaron al cielo. Ellos iban trabajando, iban orando y confiando que era Dios el que estaba con ellos, que el Todopoderoso estaba con ellos. Pero dice que ellos claman. Y Isaías era otro gran hombre de Dios. Y ese rey siempre estuvo el apoyo en este profeta. Y él siempre que tenía dificultad, ahí estaba el profeta. Por eso dice que uno debe rodearse de personas con las cuales puedan orar. Isaías y el pueblo, Ezequías trabajaba con el pueblo, pero Elías estaba allí buscando la presencia de Dios. Y dice que luego viene el mismo rey y se une con él. Clamaron a Dios. No solamente dejar que otros oren por nosotros, tenemos que nosotros también unirnos y clamar. Durante todo el proceso tal vez estuvo Elías clamando, Isaías clamando. Pero luego dice el rey: he hecho lo que humanamente puedo hacer,
pero ahora necesito un poder sobrenatural. Ahora me voy a unir a la oración de Isaías y vamos a clamar unidos. Y el clamor representa que usted abre su boca. Clamor no es que hable ahí en silencio. Dice que clamaron, es decir, abrió su boca fuerte. Y clamar representa sacrificio, representa humillación, dejar muchas cosas para meterse en la presencia de Dios. Y dice que cuando clamaron a Dios, al Dios del cielo, Dios envía un ángel. Y este ángel dice que toma venganza. Y este ángel mata a todos esos hombres valientes, a todos los capitanes en el campamento asirio. Ni siquiera pudieron entrar. Solamente llegaron a los límites del muro. Desde allí atemorizaron al pueblo. Pero como habían hombres valientes orando, estos hombres no fueron debilitados. Aunque mandaron cartas a unos secretamente para que a los más fuertes le mandaban cartas de mentira, hablando contra el rey y hablando contra Dios, para que el pueblo se engañara, diciendo esa mentira, él no les va a ayudar. Y este rey era tan terrible que decía: no crean que ese Dios que Ezequiel le habla los va a librar, porque yo he destruido a todos los demás pueblos. He acabado con Jerusalén, con Israel. He tomado las principales ciudades de Judá. En otras palabras, solo me quedan ustedes. Y si lo hice con ellos, ustedes no son nada. Y hablaron del mismo Dios, pero Dios pelea por sus hijos. Y Dios mismo se levanta y envía a su ángel para que mate a todos estos hombres de asirios en su propio campamento. Sin necesidad que el pueblo de Dios peleara, Dios peleó por ellos. Y dice que este hombre llegó avergonzado, tuvo que volverse avergonzado a su pueblo. Y cuando él llegue avergonzado y derrotado, sus propios hijos son los que lo matan. Y de esta manera Dios toma venganza. De esta manera Dios pelea con aquel que había hablado mal de Dios y había enfrentado al pueblo. Pero ¿por qué Dios defendió a este hombre Ezequías? Porque fue un hombre fiel. Por eso leímos al principio la fidelidad. Él fue fiel y por eso dijo: yo tengo que guardar lo que Dios me ha dado. Si Dios me ha entregado esta ciudad, yo no puedo permitir que el enemigo la destruya. Si Dios le ha dado su familia, hermano, usted no puede permitir que el enemigo acabe con ellos. Tiene que mirar a ver cuál es la fuente que el enemigo está utilizando, por dónde se está metiendo para que usted la pueda cerrar. Y una vez cierre la fuente por donde el enemigo está entrando, empiece a trabajar para levantar esos muros que el enemigo destruyó, para levantar esa torre que representa la visión espiritual. ¿Hacia dónde quiere usted llegar? Y su meta es el cielo. Usted no se puede quedar en la mitad. No puede permitir que el enemigo acabe con su familia, acabe con los suyos. Si usted tiene una meta, dice: voy a llegar con ellos. Y aunque hoy lo esté viendo destruido, aunque lo esté viendo derribados, aunque los muros de ellos estén caídos, voy a ayudar a levantarlos. Porque recuerde que usted está llamado para restaurar. Y el Señor lo llamó, dice, para que usted restaure y no los critique, sino levántelos. Restáurelo para que ellos se puedan levantar y pueda fortalecer esos muros y ese antemuro. Y cuando ya tenga ese antemuro levantado, usted pueda canalizar esa bendición para que llegue a otros, para que alcance a otros, para que la bendición de Dios esté con los suyos y con otros. Porque el Señor nos ha llamado a hacer bendición donde queramos que vayamos. Vemos que cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo, aunque en Egipto había oscuridad, en Gosén, donde estaba el pueblo, había luz, había bendición. Allí no llegaban las plagas, allí no llegaba la maldición, porque había un grupo, hijos de Dios, que realmente buscaban la fuente de vida eterna. Y esa fuente es Jesucristo. Y el Señor está en esta mañana con nosotros y quiere que nosotros levantemos esos muros. Y va a colocarse sobre sus pies y va a decirle al Señor: si de pronto usted dejó de caer esos muros, si de pronto su fuente está ya cegada por el enemigo, o tal vez la torre está derribada. Y recuerde que si la torre donde el vigilante se para está destruida, el enemigo puede atacar.
Pídale a Dios que levante esos muros en su vida, que reedifique esas torres nuevamente, pero es a usted que le corresponde levantar los muros, edificar las torres, confiando que es Dios quien lo va a levantar, quien lo va a ayudar, quien lo va a fortalecer. Y como dice la palabra, con nosotros está el brazo poderoso de Jehová, el brazo fuerte y valiente que pelea por nosotros, el que nunca ha perdido una batalla. Y aunque nosotros no tengamos que pelear, Dios peleará por nosotros. Grande y maravilloso eres tú, oh Rey. En esta mañana te adoro, te glorifico. Te doy gracias, Señor amado, por permitirme compartir tu palabra con este grupo de tus hijos. Y en esta mañana queremos decirte, Señor amado, que estamos aquí dispuestos, Señor, para presentarte nuestra vida.